Buenas teatreros, hoy vamos a hablar de Edipo Rey, de Sófocles. Edipo era hijo de Layo, rey de Tebas, y de Yocasta. Tebas no podía tener bebés y buscó ayuda al oráculo de Delfos. Se encontró con una profecía terrible que dijo que su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Una noche, bajo los efectos del alcohol, concebiría Edipo, y él, asustado, lo abandonó en un bosque, pero antes le atravesó los pies con un broche para que nadie quisiera adoptarlo. Fue encontrado por otros pastores, y estos se lo entregaron al rey de Corintio, ya que éste no podía tener hijos, y su esposa Mérope. Ellos le pusieron nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció y no sabía que era adoptado, pero se burlaban de él ya que decían que no era realmente de sus padres. Este fue el oráculo de Delfos para descubrir si eran sus padres de verdad, y este le profetizó que matará a su padre y se casará con su madre. Edipo huyó a Corintio al pensar que eran sus padres, y se cruzó a alguien en un cruce de caminos al quien mató. Se encontró también a la Esfinge, y ésta le pidió un acertijo. ¿Cuál es el animal que al nacer camina 4 patas, a su media vida camina 2 y al final camina 3 patas? Y él le dijo, el ser humano, ya que cuando es bebé camina 4 patas, cuando crece camina 2 y cuando es viejo, con un bastón equivale a 3 patas. La Esfinge huyó y como premio fue nombrado rey. Pero una terrible epidemia de peste arrasará la ciudad, y para saber la causa, Edipo fue el oráculo de Delfos. Y para que la peste deje de arrasar el pueblo, se tiene que encontrar al asesino del anterior rey. ¿Quién habrá sido? Pero solo podrás saberlo si te lees el guión de Edipo Rey.